Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta noche. El libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra de nuestro Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y también dice Marcos, capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concede de reunirnos, meditar en tu palabra, Señor. Hemos leído, mi Dios bendito, tu palabra, y en esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas. Pedimos, buen Cristo Jesús, que te reveles a cada uno de nuestros corazones. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra podamos conocerte más y más, bendito Dios. Esta hora habla a nuestros corazones. Revélate, mi Dios bendito, en nuestras vidas. Danos, mi Dios amado, la dirección, consuelo, mi Dios bendito. Y así también, Padre Celestial, el alimento que nuestra alma necesita. Espíritu Santo, haga su obra en esta hora. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para este día es: ¿quién era Jesús de Nazaret? O podríamos decirlo también: ¿quién es Jesús de Nazaret? Porque nuestro Señor Jesús está vivo. Amén. Entonces no podemos hablar acerca de Él en términos del pasado, como que fue, como que ya pasó, como que dejó de ser. Nuestro Señor es, Él está vivo y está a la diestra del Padre. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Y este tema viene expresado en forma de pregunta: ¿quién era o quién es Jesús de Nazaret? Porque es conocido por muchos. Cuando se habla de nuestro Señor Jesús, de Jesús de Nazaret, rápidamente puede venir a la mente de las personas una idea acerca de Jesús de Nazaret. Pero esa idea y el conocimiento que se pueda tener acerca de Él es realmente como Él quiere que lo conozcamos. Es realmente como Él desea que tengamos una imagen de Él en nuestras mentes. Y si ese conocimiento y esa idea es la que va a bendecir nuestras vidas, y vamos a alcanzar con ese conocimiento los propósitos por los cuales Él vino a desarrollar su ministerio. Nuestro Señor Jesús se le conoce también como Jesús de Nazaret porque vivió en Nazaret. Ahí creció. Cuando Él nació, el enemigo Satanás, a través del rey Herodes, trató de darle muerte a nuestro Señor cuando era un niño, un bebé. Hubo una matanza, pero el Espíritu de Dios le dijo a José que tomara a María y al niño y que huyera, porque estaba en peligro el niño. Y José huyó con su familia a Egipto, y ahí estuvo hasta que tuvieron que volver, pero ya no regresaron a Caná de Galilea a vivir, sino que se fueron hacia Nazaret. Pero esas no son casualidades, sino que la mano de Dios y los designios de Dios estaban operando, porque la profecía ya estaba escrita que el Mesías, el Cristo, también habría que venir de Nazaret. Y ahí creció nuestro Señor Jesús, y por eso se le conocía como Jesús, el de Nazaret. Y viene Él a desarrollar su ministerio, y nos encontramos aquí en este primer versículo que hemos leído de este evangelio que lo escribió Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos es el mismo Juan Marcos del cual se habla en el libro de los Hechos. Y de él se refiere el apóstol Pedro, a él se refiere el apóstol Pedro como mi hijo, refiriéndose a Marcos. Mi hijo en la fe, o un hijo espiritual, es decir, que Juan Marcos se convirtió al evangelio por medio de la predicación del apóstol Pedro. Y estuvo al lado del apóstol Pedro, de manera que escuchó todos los relatos, las enseñanzas del apóstol Pedro,
y cómo contaba las experiencias que él tuvo con nuestro Señor Jesús. Y escribe este evangelio que tiene mucha influencia del apóstol Pedro. Por eso este evangelio de Marcos tiene mucho detalle y es muy fino en los detalles que revela acerca de nuestro Señor Jesús. Y presenta a nuestro Señor Jesús como siervo. Se puede ver aquí la influencia del apóstol Pedro, y Marcos es impulsado también a escribir este evangelio. Pero recordemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Amén. Entonces él escribió guiado también por el Espíritu Santo, para que esta palabra quedara plasmada y también que llegara hasta nuestras manos, y que también nosotros conozcamos a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret, para que se aparte de nuestra mente toda idea que maneja la generalidad de las personas acerca de Jesús, para que desarraiguemos de nuestra mente la idea común que el enemigo Satanás ha implantado en el mundo acerca de nuestro Señor Jesús, para que no crean a Él, no se entreguen a Él y no le tengan fe a nuestro Señor Jesucristo. Porque mucha de la idea que se maneja acerca de nuestro Señor Jesús es la idea que ha puesto el enemigo y que ha proclamado, para que no se llegue a conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Pero aquí está la palabra de Dios, y Marcos escribió este evangelio. Tiene muchos detalles acerca de nuestro Señor Jesús, pero en cada detalle que él escribe, lo que debemos ver es cómo resalta en cada uno de los relatos la figura de nuestro Señor Jesús, su gloria, su deidad, su majestad, su poder. Y comienza él a escribir este evangelio diciendo: principio del evangelio de Jesucristo. Él comienza a escribir diciendo que este es el inicio del evangelio que va a comenzar a escribir. Pero dice evangelio de Jesucristo. La invitación es para todo cristiano, para todo recién convertido, que lea los evangelios para conocer más a nuestro Señor Jesús. Y este libro de Marcos, y en cada uno de los evangelios vamos a encontrar a muchas personas que aparecen en los relatos de los evangelios. Aparecen reyes, aparecen sacerdotes, aparecen personas que fueron beneficiadas por la obra de nuestro Señor Jesús. Aparecen los apóstoles. Pero la figura principal del evangelio es nuestro Señor Jesús, y por eso Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo. Porque el objetivo del evangelio es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús y hablar únicamente de Él. Amén. De ninguna otra persona. Aunque aparezcan aquí muchas personas, aunque en los evangelios aparezcan muchos personajes que han sido muy importantes y han tenido una función preponderante también, porque fueron usados por Dios, no son la figura principal del evangelio. Únicamente es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos podemos desviar a leer la Escritura, ni atribuirle la gloria a ningún otro personaje, aunque aparezca en las Sagradas Escrituras, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el principio del evangelio de Jesucristo, y dice Hijo de Dios. Él comienza revelando quién es nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí que Él es el Hijo de Dios. De nadie más, de ninguna otra persona se habla de esta manera, solamente de nuestro Señor Jesús. Y esta es una buena nueva, son buenas noticias para todo aquel que escucha el evangelio. Amén. Porque esto es lo que significa evangelio, significa buenas noticias. Y él comienza a escribir para dar a conocer estas buenas noticias que van a llegar a todo aquel que va a tener esta palabra en sus manos, para que conozca a nuestro Señor Jesús. Porque el príncipe de paz
se hizo presente en esta tierra encarnándose para traer la bendición que necesita la raza humana. Pues este mundo había caído bajo esclavitud de pecado y está este mundo sujeto y destinado a una condenación eterna. Pues la entrada del pecado en el mundo a través del pecado original, el pecado adánico, ha puesto esa marca en el ser humano de nacer separado de Dios, de nacer muerto espiritualmente y no poder tener una relación con Dios a causa de esa mancha de pecado con la cual nacimos. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios vino a este mundo, se encarnó para venir a realizar una obra a fin de restablecer las relaciones entre nosotros y Dios. Y es acerca de todo esto, de la obra, de la misión, de la vida de nuestro Señor Jesús que trata el Evangelio. Y esto es lo que debemos encontrar, debemos ver al leer el Evangelio. Por eso la invitación es a que leamos el libro de Marcos, porque es un Evangelio que tiene mucho detalle acerca de nuestro Señor Jesús. Y en cada detalle que tiene acerca de los relatos de nuestro Señor Jesús, de la vida de nuestro Señor Jesús, esos detalles van exaltando muchas cualidades de nuestro Señor Jesús, como siervo, como hijo de Dios, como sacerdote, como el Dios poderoso, como el Dios que es, sí, también como nuestro Redentor, también aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó entre los muertos al tercer día, y que porque Él vive, sabemos también que nosotros viviremos. Es lo que exalta Marcos en su Evangelio, y es de un gran beneficio para todo aquel que toma esta palabra con fe y recurre a ella para escudriñarla, para obtener de ella todas las bendiciones y todos los tesoros que nuestro Señor ha depositado en esta palabra, para que vengan a ser de bendición para cada uno en nuestras vidas. Por eso Él dice, principio del Evangelio, principio de estas buenas nuevas, principio de estas buenas noticias, que son acerca de Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios. Amén. La generalidad de personas se hacen una idea acerca de nuestro Señor Jesús. Una idea de Él acerca de un Salvador, más comúnmente como un libertador. Y como libertador tienen la idea, y principalmente el pueblo judío, cuando Él vino a desarrollar su ministerio, que el Cristo que había de venir, iba a venir a libertarlos del yugo romano. Y esperaban a ese caudillo político que iba a venir con una apariencia militar para venir a libertarlo del yugo romano. Pero Él es un libertador, pero no es un libertador político. Sí, desde antes ya había sido revelado que Él iba a venir. Por medio de los profetas en el Antiguo Testamento se había de revelar que habría de venir el Mesías, que había de venir el Cristo, el ungido de Jehová, que la palabra Cristo significa ungido. Y dice el libro de Isaías que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. La libertad de nuestro Señor Jesús, este libertador, es un libertador espiritual que viene a liberarnos, viene a liberar al hombre que se encuentra bajo esclavitud de pecado. Pues el enemigo ha tomado potestad sobre este mundo y ha sujetado a la raza humana bajo esclavitud de pecado. Por eso el corazón humano, su tendencia es hacia el mal, hacia la desobediencia, hacia la blasfemia, hacia la burla acerca de Dios, un desinterés hacia el llamado que Dios le está haciendo al hombre, a causa de esa esclavitud que el enemigo ha impuesto a toda persona en este mundo, bajo la cual el hombre únicamente se convierte en un instrumento de Satanás, el cual lo maneja a su antojo y al final lo lleva hacia una condenación eterna.
Y es el camino que lleva a este mundo hacia una condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesús viene a realizar su ministerio y viene predicando que el reino de Dios se ha acercado, que ha venido a libertar a los cautivos. Ahora nuestro Señor Jesús también entrega su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en Él, que le recibe como su Señor y su Salvador, viene a ser libre de esta esclavitud. Y este es la idea del libertador que nuestro Señor quiere que tengamos en nuestra mente, que tengamos en nuestros corazones. No un libertador político, que muchos por ahí tratan de maquillar algunas doctrinas políticas de cristianismo o de orientaciones religiosas y de pintar algunas doctrinas de políticos religiosas, pero nuestro Señor Jesús vino a desarrollar un ministerio y una liberación espiritual de las personas. Ya Él lo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces la idea que nuestro Señor desea que tengamos de Él como libertador es de un libertador que viene a hacernos libres de las garras del enemigo. Amén. De la esclavitud de Satanás. El enemigo, Satanás, no está dispuesto a liberar a ninguno de los que están bajo su control. Pero el poderoso en batallas, el que no ha perdido ninguna causa, Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es libre a través de Cristo Jesús, ya no tiene nunca más el enemigo potestad sobre esas vidas, porque ahora está sellado para Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. La otra idea acerca de nuestro Señor Jesús es la idea que se maneja de un Jesús sufriente, de un Jesús que padeció, y se ha explotado también mucho la idea de nuestro Jesús sufriendo. Vemos cómo sacan versiones y versiones de la pasión de Cristo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús padeció y que murió en la cruz del Calvario. Y han explotado comercialmente los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor Jesús no vino a padecer ni a morir para que alguien se enriqueciera manipulando el conocimiento que tiene acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, sino que Él vino a padecer con un propósito. Y sí, Él sufrió, Él padeció, pues dice la palabra que Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. Pero la idea que maneja el mundo acerca también de nuestro Señor Jesús como el Cristo sufriente es solamente eso. Y al mencionar a un Cristo, ¿qué se imagina la gente? Un crucifijo con una esfinge humana en él. Pero el Cristo sufriente sí padeció, pero padeció para algo más. Y la idea del Cristo sufriente que quiere que nosotros tengamos es que Él murió en la cruz del Calvario, pero no porque lo vencieron, no porque haya fracasado en la labor que vino a desarrollar en este mundo, porque ya estaba escrito y nuestro Padre Celestial lo había revelado a través de los profetas, que el Cristo moriría en la cruz del Calvario. Pero nuestro Señor Jesús dice que Él tenía la potestad para entregar su vida y también para volverla a tomar. Ahora Él, por su voluntad, Él sube a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Él desarrolló su ministerio en el norte de Israel, en regiones de Galilea, y cuando llegó el tiempo de que había de cumplirse, que Él tenía que subir a la cruz para morir, le dice a los discípulos: vamos a Jerusalén. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, no vayas. Intentó convencerlo el apóstol Pedro de que no fuera, porque sabía que al ir a Jerusalén iba a morir. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y nuestro Señor Jesús comienza a descender, a caminar hacia Jerusalén. Y no eran calles ni carreteras como las que vemos ahora. Eran caminos escabrosos, bajo un sol calcinante, a través de desiertos. Pero ahí va el Cristo buscando consumar la labor por la cual había venido a este mundo, de subir hasta la cruz. Y llegó a Jerusalén. Y en la última noche se cumple también la profecía que ese Mesías habría de ser traicionado.
y es traicionado por uno de los discípulos. Es traicionado. Y como señal de la traición y de la entrega, Judas le da un beso para que le reconozcan. Pero no es que haya fracasado la labor que él vino a hacer. Jesús de Nazaret vino a este mundo dejando su trono de gloria, porque él estaba en la presencia del Padre. Dice la palabra: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y nació en un pesebre y se encarnó para tener también esa apariencia humana, y habitó entre los hombres y experimentó también nuestra dolencia, nuestras carencias, nuestros sufrimientos. Pero también en él hay una doble naturaleza en nuestro Cristo Jesús: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana, pues, él se encarnó y nació de una virgen y creció en Nazaret. Es innegable la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús, que él habitó entre nosotros, entre los hombres, instruido bajo la ley, pero también nuestro Padre Celestial estaba con él. Dice la palabra que el niño crecía en sabiduría. Cuando llegó el tiempo de comenzar a desarrollar su ministerio, a la edad aproximadamente de 30 años, él comenzó a desarrollar su ministerio, que se consumaría con morir en la cruz del Calvario. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesús también está establecida en la palabra del Señor. Y aquí dice: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí se está revelando la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Y no vayan a dejarse confundir con esta palabra, Hijo de Dios, porque esta es una porción atacada por una secta que todos los domingos aproximadamente de las 9 de la mañana en adelante le han tocado la puerta. Es una secta que niega la deidad de Cristo Jesús. Por ahí le andan ofreciendo literatura y le quieren dar estudios, pero niegan la deidad de Cristo Jesús. No reconocen que Cristo Jesús, que Jesús es Dios. Aquí Marcos está diciendo acerca de Jesucristo, dice Hijo de Dios. Y una manera a través de la cual esa secta ataca la deidad de Cristo Jesús, diciendo: miren, ahí dice que es Hijo de Dios, por lo tanto fue creado, dicen ellos. El Señor reprenda al diablo. Pero aquí no significa que haya sido creado al decir que es Hijo de Dios, sino que Él comparte la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se refirió nuestro Señor Jesús a los hijos de Zebedeo? ¿Cómo les dijo? Los hijos de Zebedeo regresaron de predicar, de enseñar la palabra, y en una ciudad no los dejaron entrar, no quisieron oír la palabra del Señor. Y es natural. Nosotros somos llamados a compartir la palabra, a predicarla, a llevar la palabra de salvación, que conozcan a Cristo Jesús. Y fueron enviados los hijos de Zebedeo. Y cuando volvieron venían enojados. Señor, no quisieron oír la palabra, no quisieron escucharnos, no quisieron recibirnos. ¿Qué dice? Le dijeron al Señor Jesús: ¿qué dices? Oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Nuestro Señor Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Nuestro Señor Jesús los llamó hijos del trueno. Les dijo Boanerges, hijos del trueno. Ahora, eso no significa que un trueno los haya creado a ellos, cuando dijo que eran hijos del trueno, sino por ese carácter impulsivo que ellos tenían, por esa, amén, por esa naturaleza impulsiva que ellos tenían. Porque si hubiera estado en la potestad de ellos destruir esa ciudad, ellos hubieran hecho descender fuego del cielo y hubieran consumido a aquellos que no quisieron escuchar la palabra del Señor. Por eso Él le llamó hijos del trueno. Pero cuando le llamó hijos, no, que eso no significa que un trueno los haya creado o los haya engendrado, sino por la naturaleza que ellos tenían en su personalidad. Y aquí se usa la misma palabra, Hijo de Dios, porque Él comparte la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial. Jesús es Dios con nosotros. Por eso a Él se le conoce como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estas son las respuestas a esa pregunta. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Ahora, este Cristo Jesús vino a desarrollar ese ministerio
con el propósito de que nuestras vidas sean bendecidas, de que le conozcamos y que recibamos toda la bendición que Él trae, que Él trajo a este mundo, todos los beneficios por los cuales Él vino a este mundo. Que Él decía, Él no vino a padecer, no vino a morir en la cruz del Calvario para que explotaran comercialmente sus sufrimientos, para que hicieran películas, para que hicieran simplemente dramas, sino para que entendamos el significado de su venida, de su ministerio, de su vida, de su deidad. También por qué murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario, subió a la cruz del Calvario de manera voluntaria, tomando nuestro lugar. Dice la palabra del Señor acerca del hombre en general. Dice la palabra de nuestro Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así está la humanidad, destituida de la gloria de Dios. Pero la misericordia y el amor de Dios es tan grande, porque Dios no quiere que el hombre perezca. Nuestro Padre Celestial no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente opera en el corazón de la persona cuando escucha la palabra de Dios, cuando es dócil a la palabra de Dios, cuando cree a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es lo único que hace que el corazón proceda al arrepentimiento, porque ahí está operando el Espíritu de Dios, compungiendo el corazón, convenciéndole de pecado, para que crea en Cristo Jesús y le pida perdón a Dios. Pueda proceder al arrepentimiento, pidiendo la misericordia, pidiéndole perdón a Dios, que restaure su vida, porque quiere tener una relación con el Padre Celestial. Amén. Esas son las bendiciones que nuestro Señor Jesús trae. Pero Él fue a la cruz del Calvario porque, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por causa del pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y que nuestro Dios es justo, que no tendrá por inocente al culpable. El pecado va a ser castigado, tiene que ser castigado, no va a quedar pecado alguno que vaya a ser pasado por alto. Todo pecado va a ser castigado. Y dice la palabra de nuestro Señor dice que la paga del pecado es muerte. No se está refiriendo a muerte física, sino a la muerte eterna, a la condenación eterna. Ahora veamos cómo se encuentra la raza humana, destituida de la gloria de Dios, en un camino inminente y avanzando paso a paso hacia una condenación eterna. Pero cuán grande es el amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Padre Celestial, la misericordia de nuestro Dios por el hombre. Pues dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quien, a su Hijo, a este Jesús de Nazaret, al Cristo, al Emmanuel, al Mesías, al ungido, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora nuestro Señor Jesús viene a desarrollar su ministerio. Ahora solo tenemos que creer en Él. Amén. Creer en su sacrificio, que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Ahora nuestro Señor tomó nuestros pecados, tomó nuestra mancha de pecado, la puso sobre sí, amén, la puso sobre sí mismo. Y ese castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, Él dijo, yo voy a pagar por ellos, yo voy a morir por ellos. Y subió a la cruz del Calvario para morir por nosotros, para que ahora nosotros no vayamos a condenación eterna, no padezcamos la muerte eterna, porque el castigo que merecíamos de nuestras culpas, de nuestras desobediencias, ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, que fue trasquilado como cordero, pero que no abrió su boca, que enmudeció y derramó su sangre en la cruz del Calvario hasta la última gota de sangre.
¿Sabe por qué? ¿Por qué cayó esa sangre preciosa de Cristo Jesús? Por usted y por mí. Para que seamos bendecidos. Para que sean perdonados nuestros pecados. Para que seamos limpios de nuestras culpas. No importa cuán negros hayan sido. Pues Él ha dicho que si tus pecados fueren negros, como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. Que Él perdonará nuestras culpas, nuestras maldades, que las echará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellas. Por eso el cristiano no tiene ya que estar recordando su vida pasada, sus hechos pasados. Ya Dios los ha olvidado, los ha echado al fondo de la mar y le ha dicho: nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué? Porque poderosa ha sido y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos. Amén, gloria a Dios. Para presentarnos puros delante de nuestro Padre Celestial, porque Él pagó el precio que nosotros debíamos. Este es el Cristo, este es Jesús de Nazaret, quien vino a morir por nosotros. Cuando pendía en la cruz del Calvario, cada minuto se iban cumpliendo las profecías y se iban cumpliendo las profecías. Y nuestro Señor iba ganando y ganando y ganando la batalla, hasta que llegó el momento en que dijo: consumado es. Y habiendo entregado el Espíritu, que dice la palabra, expiró. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Qué leíamos en capítulo 15, versículo 39? Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El Señor dijo: consumado es. Ahora Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y obtuvo muchos beneficios para nosotros. Y dice la palabra del Señor que por sus llagas, amén, que por sus llagas nosotros somos curados. Ahora solamente tenemos que clamar a nuestro Dios, amén, orar a nuestro Dios. Cristo Jesús tiene la respuesta para cada uno de nosotros, tiene la solución a los problemas. Amén. Él viene a sanar las heridas, a restaurar los corazones. Él trae la felicidad que necesita el alma, la respuesta y los anhelos de nuestros corazones que están en las manos de Cristo Jesús. Solamente tenemos que acudir a Él, también a Él recurrir para obtener la salvación y la vida eterna. Este es el Cristo. Y esta es también la idea que tenemos que tener acerca del Cristo sufriente. No una imagen comercializada y a la que quizás una vez al año tratan de alguna manera querer hacer una remembranza, pero no están logrando los beneficios por los cuales vino a padecer nuestro Cristo Jesús. Porque si verdaderamente todos aquellos que tienen una idea acerca del Cristo sufriente, acerca del Cristo libertador, creyeran como Él desea que le crean, que le conozcan como Él quiere que le conozcan, que se acerquen a Él como Él quiere que estemos tan cerca de Él, este mundo y nuestras sociedades serían completamente diferentes. Porque Él ha dicho que Él ha venido para que tengamos vida, pero para que tengamos vida en abundancia. Por eso no se puede concebir un cristiano, un lavado con la sangre de Cristo, un sellado con el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios, viviendo una vida miserable. Porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que entregó lo mejor del cielo por cada uno de nosotros a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Amén. Así es. Muchas veces es la falta de fe, la falta de búsqueda, el no creerle y el no recibirle son las consecuencias de que vivamos una vida que pareciera que no tenemos a quién por nosotros. Pero nuestro Señor ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Amén, gloria a Dios. Hasta el fin del mundo. Amén. Le creemos a Cristo Jesús. Amén. Sus palabras son fieles, son verdaderas. Y murió en la cruz del Calvario. Y fue bajado de la cruz y depositado en un sepulcro.
que nunca había sido usado, pero el tercer día se levantó de entre los muertos. Y ahora Cristo Jesús está vivo. Amén. Mira muy bien, está vivo. Cristo Jesús está vivo. Cristo vive. También no tengamos la idea que el enemigo quiere que tenga la gente, que es un espíritu el que se levantó, como que fuera un fantasma. Es literalmente, corpóreamente, tangiblemente. Él se levantó de entre los muertos. Y todavía estuvo y anduvo 40 días más aquí en esta tierra. En los 40 días subió a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y así el Cristo Jesús de Nazaret, Dios hombre, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Este es el Cristo que tenemos que conocer, al cual creerle y al cual se tiene que rendir toda persona. Por eso Marcos, tanto al principio como al final, él declara a Jesús como el Hijo de Dios. Dice la palabra que delante de él toda rodilla se doblará. Así no lo hayan querido, no le hayan creído, no les haya interesado. Algunos quizás han dicho, nunca lo conocí, nunca oí, pero la palabra dice, delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Él es Dios. Y que Él ha dicho, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que nos acerquemos a Él, que nos pongamos a cuentas. Él es el único que perdona pecados y el único que nos da la entrada a la patria celestial. Y es el Cristo el cual le presentamos a todos aquellos que nos escuchan. Y es el que le queremos presentar y que le hemos presentado a ustedes en esta noche. A este Cristo Jesús. Sigamos perseverando en este camino del Evangelio. Que nuestro Cristo está vivo y todavía tiene mucho más para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y bondad sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, sabemos, tenemos entrada en Dios bendito, la patria celestial, por tu obra redentora, Señor. Gracias, bendito Dios, que sabemos que tú, el Cristo, eres el Hijo de Dios. Porque tu Espíritu, mi Dios bendito, que nos revela nuestra vida, de la misma forma como lo hizo con el apóstol Pedro, cuando tú les preguntaste, ¿qué dice la gente que soy? Y te respondí, y la gente decía que eras un profeta, otros que posiblemente el Mesías, y tú les preguntaste, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y te dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros lo creemos también, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual hemos creído y a quien le hemos abierto nuestro corazón. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Haz tu obra poderosa en nuestras vidas, bendito Cristo Jesús, porque somos tuyos, bendito Dios. Haz tu obra, bendito Dios. Reprende las obras del diablo. Deshaz las obras del diablo, Señor. Restaura las vidas, Dios bendito. Sana los corazones, bendito Dios. Gracias, bendito Redentor. Ayúdanos, Señor, y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús, para perseverar hasta el final. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.